Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al coordinador general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, el licenciado Joseph Abreu. Muchísimas gracias por el honor. Muchísimas gracias, Federico, por esta invitación a Esferas del Poder y muchos saludos a su audiencia que esperamos poder satisfacer con nuestra intervención. Precisamente entrando en la actualidad y en un caso que ha impactado grandemente en el ámbito jurídico en el país, vemos el caso Medusa. En la medida en que pasan los días y se sigue ampliando la narrativa de ese voluminoso expediente, salen a relucir cosas sorprendentes. Quisiéramos saber qué opina Participación Ciudadana acerca de este tema. Bueno, como hemos citado en rueda de prensa reciente en esta semana, el caso Medusa ha estremecido a la sociedad dominicana, principalmente por la dimensión. Estamos hablando de un expediente de acusación de más de 12.000 páginas que incluye más de 3.400 pruebas documentadas de ilícitos que se cometieron. Y este caso tiene una dimensión especial porque da un indicador del nivel de alcance que había alcanzado la corrupción en la pasada gestión administrativa, donde el principal órgano persecutor de estos delitos de corrupción y de otros delitos como narcotráfico y demás, estaba comprometida a su más alto nivel, porque tenemos al ex procurador del periodo 2016-2020 sometido y en prisión preventiva por la imputación de este expediente. Y esto manda una señal de que prácticamente estábamos en una captura de Estado, donde ya la corrupción y las mafias y el crimen organizado dedicado a la corrupción administrativa había alcanzado el más alto órgano persecutor o el Ministerio Público de la República Dominicana. Así es. En términos institucionales, ¿qué significa esto? Bueno, en términos institucionales implica una debilidad. Y cuando vemos de dónde nace esta debilidad, podemos encontrarla en que muchos de los reclamos que tanto nuestra institución como muchas otras organizaciones de la sociedad civil ha estado solicitando, de que nosotros necesitamos un ministerio público independiente en su integridad, independiente en su modo de elección, independiente en cuanto a la elección de los fiscales mediante el método de la carrera administrativa, y que sean personas, tanto el procurador como las personas designadas, que sean personas sin ningún tipo de vinculación con partidos políticos o sin ningún tipo de interés político, justamente para que se garantice la profesionalización y que tengan un perfil que sea menos susceptible a ser comprometido por culpa de intereses partidarios o culpa de intereses particulares. ¿En qué rango coloca usted o coloca Participación Ciudadana la actuación, el proceso investigativo que lleva a cabo el Ministerio Público, encabezado por sus tres ramas principales, la procuradora, la directora de persecución y el director de persecución de la corrupción? Bueno, a diferencia de gestiones pasadas, donde vimos amplias debilidades y una negligencia prácticamente deliberada de cara a la investigación de los casos de corrupción, que lo vimos en el caso Supertucano, lo vimos los resultados en el caso Supertucano, lo vimos los resultados en el caso de los Tres Brazos, donde se editó incluso un no lugar, y vimos los resultados en el caso de Brecht, que junto con el caso de los Supertucanos, tenemos que recordar que eran casos donde las mismas empresas habían llegado a un acuerdo con el Ministerio Público y habían reconocido que habían pagado sobornos, en un caso por 3.5 millones de dólares y en el otro caso por 92 millones de dólares, y se comprometieron como parte del acuerdo a aportar todas las pruebas que así lo evidenciaran. Sin embargo, el Ministerio Público en su momento no hizo las debidas gestiones para garantizar que ese expediente tenga el sustento suficiente para que cuando sea juzgado en el Tribunal Penal pueda lograr una sentencia satisfactoria. Se reclamó en su momento que por qué, como en otros países, el Ministerio Público no acudió a Brasil a entrevistar directamente a los imputados para traer entonces una homologación, no solo una traducción de las delaciones premiadas, sino ya un interrogatorio realizado por el órgano persecutor de República Dominicana
y que garantizaba una mayor fortaleza del expediente situado sometido en la República Dominicana. Entonces, toda esta acumulación de negligencias dieron como traste el resultado que fue un fiasco para la justicia y para la necesidad, esa ansia de justicia que tenía la sociedad dominicana, fueron un traste. Y entendemos que ahora las cosas se están haciendo diferentes y lo podemos ver con la estructuración de este expediente del caso Medusa. Lo vimos también con la estructuración del expediente del caso Antipulpo. Y también vimos, creo que no se ha sometido a la acusación del caso Coral, pero también es un expediente que en el juicio para el conocimiento de la medida de coerción también se presentaron evidencias importantes. Y estamos entendiendo que ahora sí hay una institución que está trabajando como corresponde y está acompañada, como hemos visto también, por la Cámara de Cuentas, que ahora sí hace investigaciones especiales con celeridad para que le den la oportunidad al Ministerio Público de incluirla como parte de las evidencias en los casos sometidos. Y entendemos que ahora se están haciendo las cosas muy diferentes y por eso depositamos toda nuestra confianza en esta gestión de la magistrada Miriam y en los resultados que se pueden obtener de estos expedientes. Partiendo de la narrativa que exhibe el caso Medusa, ¿dónde se exhibe, valga la redundancia, la mayor debilidad en materia de control? Evidentemente, dentro de las mayores debilidades siguen radicando en la ley de compras y contrataciones, que permite la participación, aunque aquí yo creo que hay acciones que trascendieron más allá de las debilidades propias de la ley de compras y contrataciones, porque dentro del expediente se indica que un procedimiento como es los sobres cerrados, que se depositaban los participantes en las licitaciones, en las noches iban representantes del departamento de compra a abrir los sobres, verificar quién tenía la oferta más barata, para luego informar a la persona que ellos entendían que debería trabajar, que debe trabajar su oferta para que sea menor al que estaba proponiendo la oferta más barata, de modo que saliera beneficiado en el proceso. Estamos hablando que eran, independientemente de que uno de los procedimientos más débiles viene siendo las propias deficiencias que tiene la ley de compras y contrataciones en su proceso para controlar a las personas que se inscriben como proveedores, porque sabemos que tiene deficiencia porque hemos visto que se inscriben empresas que a veces no tienen ni siquiera la estructura para prestar el servicio por el cual están participando, venden medicamentos o venden primero, tienen una multiplicidad de objetos, venden desde computadora hasta comida, hasta blog, y dan servicios de construcción y servicios financieros. O sea, tienen una multiplicidad de objetos que no garantizan la experiencia que requiere la ley, pero aparte no tienen una estructura y no tienen una experiencia en el mercado que tú lo puedas aportar. Si yo vendo servicios, materiales de construcción, yo tengo que ser un proveedor de materiales de construcción reconocido. Normalmente debo tener una experiencia de distribuir materiales de construcción. Aquí vemos empresas constituidas incluso recientemente y que la única experiencia que tienen son esos procesos en lo que participan. Entonces ahí hay una debilidad de la ley, pero trascendiendo a eso hay otras acciones que van más allá, como la que le cité, y prácticamente entiendo que el expediente está muy, muy, muy bien sustentado. Las evidencias son muy, muy contundentes. Este es probablemente uno de los casos de corrupción, por la multiplicidad de delitos que incluye, uno de los casos de corrupción más grandes que hemos tenido en la historia de República Dominicana. El expediente, el proceso, entra a la fase intermedia, es decir, una fase en donde un juez va a tener que validar todas las pruebas que se le están sometiendo conforme con la narrativa del proceso. ¿Piensa usted que están todos los que son o pueden entrar otros que deben estar? Pudieran entrar otros, pudieran salir otros. Ahora la etapa que procede es el juicio preliminar, que es un juicio a las pruebas sometidas, básicamente, como usted indica. Y en este juicio ya el juez determinará si hay pruebas, cuáles pruebas fueron obtenidas de manera válida y se consideran válidas, cuáles pruebas deben ser retiradas, cuáles pruebas pueden ser redundantes
porque no tenemos acumulación de penas, penosamente, gracias a que no tenemos el nuevo Código Penal. Por lo tanto, muchas de esas pruebas van a ser muy redundantes de cara a la acusación y no van a ser necesarias y podrían ser excluidas. Y en la medida que esas pruebas se vayan descalificando o calificando, pueden ser ir saliendo imputados que hayan estado vinculados a esa prueba descalificada. Y igual pueden introducirse otras personas que, siendo citadas en la acusación como acusados, no fueron incluidos como imputados. Aunque también esto obedece a una misma estrategia del Ministerio Público, ya que muchos de ellos están colaborando como testigos a cargo y por eso tal vez no fueron imputados, o muchos de ellos el Ministerio Público esperan que viendo el expediente y viendo el nivel de compromiso que ellos tienen con la responsabilidad penal que se señala en el mismo, puedan acercarse y hacer una cooperación. Y la cooperación es una herramienta positiva. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Perú y en Brasil, en España, en muchísimos países. La cooperación de parte de los involucrados garantiza que los mayores responsables tengan una consecuencia de cara al juicio. O sea, tú imputar al 100% con la suerte de que algunos o todos se te caiga, el expediente quede débil, tal vez pueda ser mejor la estrategia imputar al 70% y sacar estratégicos que sirvan de testigos a cargo y que aporten mayor información a los mecanismos, cómo funcionaba la estructura delictiva y aporten una mayor visión a dónde deben enfocar sus energías, las investigaciones y las acciones del Ministerio Público para garantizar una mayor condena. ¿Qué mensajes nos deja este proceso en la administración de la cosa pública, este legatario que debe administrar con transparencia y de manera proporcional los bienes y los recursos que están a su cargo? Así es, este caso va a ser una escuela para estudiantes de derecho, para abogados, para jueces. Este caso va a ser una escuela también para funcionarios públicos, como citamos en nuestra rueda de prensa, de que se deben ver en este espejo, se deben ver que independientemente del poder que crean que tengan, o la influencia que crean que tenga, o la protección que crean que tenga, al final van a ser juzgados probablemente, es muy probable que sean juzgados y van a tener que pagar la consecuencia, independientemente del nivel de protección que hayan gozado. Y ellos verán, mucha gente entenderá, y este expediente generará lo que es ese perfil de riesgo, que va a limitar cualquier intención que tenga cualquier funcionario público. Y también manda un mensaje, este expediente manda o enseña a la sociedad dominicana y a todo funcionario público cuál es el accionar de lo que no debe ser un funcionario público, porque aquí lo vemos configurado en todas las actuaciones de la que se le acusa a este señor en el expediente acusatorio, al señor Jean Alain Rodríguez, y que entendemos que está suficientemente sustentado y que podrá ser probado más allá de toda duda razonable, por lo menos que aunque se pruebe el 50 o el 60% se va a garantizar una condena ejemplar. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el coordinador general del Movimiento Participación Ciudadana, el licenciado Joseph Abreu. Solamente aquí tenemos más de casi 10 años debatiendo esa ley. Esta ley tiene su nacimiento en una ley modelo de las Naciones Unidas, ampliamente discutida y debatida. Esta ley ha sido aplicada en Colombia desde 1990. En el mismo Colombia, en el marco de esta ley, Colombia tiene una de las constituciones y uno de los tribunales constitucionales que ha sido ejemplo de la región y ha sido muy citado por sentencias de nuestro tribunal y de tribunales constitucionales de la región. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el coordinador general de Participación Ciudadana, el licenciado Joseph Abreu. Fíjese, ya el Senado de la República aprobó en las dos lecturas correspondientes el proyecto de ley de extinción de dominio. Sobre esta pieza
legislativa se han despertado una serie de debates jurídico-políticos. Primero se pone en tela de juicio la presunción de buena fe, y hay un gran debate al respecto con respecto al caso por parte de connotados juristas nacionales. También se habla de la irretroactividad y la retrospectividad, que tienen el mismo significado, de que es una ley orgánica o ley ordinaria. En fin, todos los debates habidos y por haber se han rondado acerca de este proyecto de ley que ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde seguro que se van a recrudecer. ¿Qué opinión le merece todo esto? Bien, sobre la ley de extinción de dominio, lo primero que debemos recalcar es que no es una ley que se inventó República Dominicana, no es una ley nueva de cara a su... Solamente aquí tenemos más de casi 10 años debatiendo esa ley. Esta ley tiene su nacimiento en una ley modelo de las Naciones Unidas, ampliamente discutida y debatida. Esta ley ha sido aplicada en Colombia desde 1990. En el mismo Colombia, en el marco de esta ley, Colombia tiene una de las constituciones y uno de los tribunales constitucionales que ha sido ejemplo de la región y ha sido muy citado por sentencias de nuestro tribunal y de tribunales constitucionales de la región, como en el marco de la aplicación del derecho comparado y de referencia, sus análisis, por la amplitud y la capacidad que han mostrado los jueces constitucionales, por ejemplo, de Colombia. Y en Colombia, con esa ley de 1996, se extinguieron el dominio de los bienes de Pablo Escobar por delitos cometidos en los 80. O sea, estamos hablando de que esta ley funciona como fue redactada en el modelo de las Naciones Unidas a mediados de los 80 y se consolidó cerca del 2000. Esta ley en la ley modelo de las Naciones Unidas ha sido implementada en México, en El Salvador, en Guatemala, en Argentina. Funciona la ley en España, en Canadá, en Estados Unidos, en el Reino Unido. No es una ley que nos estamos inventando, es una ley que funciona con las características que estamos viendo localmente. De cara ya a nuestra Constitución, tiene su raigambre constitucional en la misma Constitución, en el artículo, no recuerdo ahora, pero en la misma Constitución desde el 2010 ya está incluido la ley de extinción de dominio como parte de los procedimientos para el decomiso. En el mismo artículo 51 que establece el derecho a la propiedad, que es uno de los derechos que se entiende se está vulnerando, habla de que, en su numeral 6, de que el decomiso es una de las consecuencias de incurrir en la obtención de bienes producto de actividades ilícitas. Y esto de decomiso puede ocurrir en un juicio penal y de extinción de dominio, establece el mismo articulado. Entonces estamos hablando que ya la misma Constitución del 2010 está incluida esas consecuencias, y esta ley y el tribunal especial que se manda y que se crea con esta ley. De cara a si es ordinaria o orgánica, el debate ha sido amplio. Nosotros entendemos que es una ley orgánica porque, aparte de que sí afecta definitivamente un derecho fundamental, que hasta que se pruebe, hasta que se destruya la buena fe en su proceso de adquisición, sigue siendo un derecho que se debe garantizar. Aparte, crea un tribunal nuevo, una instancia nueva en la justicia, y eso también le da un carácter de orgánica, entre otras disposiciones que también son configurativas de lo que es una ley orgánica. En la aprobación reciente que hizo el Senado, aunque se sometió como una ley ordinaria, fue aprobada con más de las 2/3 partes, por lo menos en el aspecto de fondo fue garantizada, no va a ser atacada la constitucionalidad por esa vía en la aprobación del Senado. Esperamos que, si no se corrige esa situación en la Cámara de Diputados, también su aprobación sea de carácter en las mismas condiciones de una ley orgánica, para evitar que pueda ser afectada por el Tribunal Constitucional cuando se promulgue. Ya de cara a la presunción de buena fe, tenemos que partir de que esta ley
no es la ley que establece la extinción de dominio en sí. O sea, la ley establece, obviamente, crea el mecanismo del procedimiento de extinción de dominio, pero quien lo dicta es un tribunal, mediante una sentencia, es que lo dicta. Y el Ministerio Público no es el que dicta la extinción de dominio, el Ministerio Público somete una solicitud al tribunal. Y en el artículo 70 del proyecto de ley, en el tercer numeral, habla de que una de las condiciones para ser admitida la solicitud tiene que estar en la oferta probatoria del Ministerio Público, tiene que estar destruida la presunción de buena fe. O sea, la oferta tiene que ser lo suficientemente de pruebas, tiene que ser lo suficientemente fuerte y convincente para que el tribunal entienda que se puede entrar, dar apertura a juicio para que se juzgue la legalidad de la adquisición o del adquiriente, ya sea tercero de buena fe o el mismo afectado, la adquisición del mismo afectado. También se menciona la inversión de la carga de la prueba y no tiene sentido que si para apertura a juicio y aceptación de la solicitud el Ministerio Público tiene que hacer primero una investigación que nace de una denuncia, que puede nacer de una denuncia o de oficio, mediante elementos que son puntualmente citados de cuándo el Ministerio Público puede actuar de oficio. Dice la ley que se debe garantizar el debido proceso, que se debe describe cuáles son los elementos para garantizar la buena, para analizar la buena fe, la adquisición de buena fe. Están todos contenidos en la ley. Y esta oferta probatoria que hace el Ministerio Público en su solicitud, si es aceptada por el tribunal como válida, luego de reunir todas las características, entonces entra una apertura a juicio, que es un juicio oral, público y contradictorio, donde el afectado, ante la oferta probatoria del Ministerio Público, es que va a escribir su escrito de defensa, su defensa material y su defensa técnica, y va a aportar las pruebas del lugar para defenderse de esa situación. Entonces no hay una inversión de carga porque ya el Ministerio Público aportó la prueba primero. Él va a atender a esa acusación del Ministerio Público contra el bien, contra el origen ilícito del bien, va a entonces atender mediante su recurso y su oferta de pruebas la acusación que se está sometiendo. Y el estándar de prueba es el mismo que el Código Procesal Penal. La metodología para reunir todas las pruebas y las garantías son las mismas que la ley de lavado de activos y que la ley del Código Penal. Entonces no entendemos cuál es el punto, cuáles son las premisas de partida sobre las cuales se alegan que esta ley es violatoria de la Constitución en su procedimiento. Un último punto que también es muy cuestionado es el aspecto de la famosa retroactividad que está tipificada en la ley, en el artículo 110, me parece que es. Y evidentemente la ley de extinción de dominio no es una ley que incluye una consecuencia nueva a los afectados. Es una ley que cuando usted adquiere un bien producto de actividades ilícitas, hoy en día, sin tener ley de extinción de dominio, dentro de las consecuencias, si usted es declarado culpable, está la pena de privativa de libertad, la cárcel, y están el decomiso de los bienes. Hoy las leyes penales establecen esas consecuencias, hoy. Entonces la ley lo que dice es, bueno, vamos a separar lo penal, que es un proceso amplio, como es un proceso de la persona, es un proceso que puede tardar de 4 a 10 años. Vamos a sacar lo penal y me voy a concentrar en la parte, en la consecuencia del decomiso de los bienes, que es la extinción del dominio del bien. Y esa ley entonces ataca directamente, hace un juicio al bien, no a la persona. Cuando la sentencia declara la extinción de dominio, la persona no va presa, simplemente se le decomisa el bien porque no es un juicio a la persona. Ahora, si usted es condenado por extinción de dominio, es porque se demostró que usted tiene o adquirió ese bien con actividad ilícita, entonces usted debe preocuparse y acercarse al Ministerio Público y hacer un acuerdo, porque probablemente pueda ser imputado penalmente, porque ya toda la oferta probatoria demostró que usted adquirió ese bien de manera ilícita. Y se menciona dominio, extinción de dominio y no extinción de propiedad, porque una de las características del crimen es que estos bienes muchas veces no están a nombre de la persona que tiene el dominio del bien, sino que están a nombre de un testaferro, que es quien figura en el título de propiedad como propietario, o pueden estar a nombre de una sociedad offshore o una sociedad nacional, pueden estar a nombre de estos bienes para ocultar la propiedad original de la persona que comete los ilícitos. Pero se pueden demostrar mediante distintos mecanismos e investigaciones especiales quién es que tiene el dominio de su bien, por la recurrencia de uso, por la toma de decisiones, entre otras actividades que se demuestran. Quiénes son, como le dicen, accionistas honoríficos, como dijo la hermana del procurador.
Entonces esta ley ataca esa extinción de dominio y no derecho a la propiedad justamente por esa razón. Y esta ley tiene también una centralización en lo que es la adquisición, el tercero adquiriente de buena fe, justamente por la razón, porque el ilícito al cual se va a vincular la adquisición del bien original, el ilícito lo comete una persona. La actividad ilícita la comete una persona y adquiere un bien y lo pone a nombre de un tercero, que es el testaferro. Entonces, por eso ese tercero, dentro del marco de la ley de extinción de dominio, es que puede ser objeto de afectación para demostrar que fue adquiriente de buena fe. La mayoría de los testaferros no tienen capacidad para comprar un bien de esto. Y ante una acción, una investigación sencilla, se va a poder demostrar que usted simplemente es un mensajero y no tiene capacidad para ser accionista de esa empresa y manejar esos capitales, o usted no tiene capacidad para tener este bien. Y esto lo vimos en la investigación que presentaron sobre el señor Diandino Peña, donde un amigo de la infancia que no tenía obviamente ningún tipo de bienes, era propietario de parte de sus empresas y empresas que eran propietarias de activos. Y era claramente un uso como testaferro hecho por una persona, por un tercero. Entonces, esto es lo que aborda la ley. Esto es una ley que es una herramienta contra el crimen organizado. Aquí lo enfocamos mucho en lo que es la corrupción administrativa, pero esta ley tiene su nacimiento en la que es la persecución del narcotráfico, del terrorismo, del narcoterrorismo, del tráfico de armas, de la trata de personas y otros crímenes multinacionales o transnacionales que ocurren y en acuerdos que hace la ONU, que hacen los países como la OEA, llegan a un acuerdo de crear un cerco a estas actividades delictivas para que no puedan utilizar los recursos. Y de ahí nace la ley de extinción de dominio de cara al Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI. Nacen la propuesta de la ley de extinción de dominio, la propuesta de la ley de lavado de activos y otras propuestas y otras herramientas que se acuerdan mediante estos acuerdos internacionales, valga la redundancia, para lucha contra el crimen organizado transnacional. Y obviamente incluye la corrupción nacional en los países. Agradecemos su amable comparecencia aquí en Esferas de Poder para exponer institucionalmente temas de gran relevancia para el país, como lo hace o suele hacerlo siempre, participación ciudadana. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad de llevar nuestras posiciones y nuestro mensaje. Nosotros nos mantenemos en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y contra el fortalecimiento institucional. Y por eso no nos cansamos de reiterar el llamado a que se apruebe esta ley de extinción de dominio, a que se apruebe la modificación a la ley de compras y contrataciones que ya está sometida, y sobre todo que se aprueben las leyes del régimen electoral que necesitamos que se aprueben este año, porque incluyen, dentro de las cosas que incluyen, está el financiamiento de los candidatos y de los partidos políticos, que es donde nacen las actividades delictivas, porque ese financiamiento ilícito en las campañas electorales es que después se traduce en el pago de compromisos mediante asignación de contratos, pago de sobornos. Toda esa corrupción nace en el proceso de financiamiento de las campañas electorales. También reclamamos a todos los actores políticos la modificación o el fortalecimiento de lo que es la independencia del Ministerio Público, que se pueda adecuar la Constitución en este aspecto para que el Ministerio Público pueda gozar el titular de una elección independiente del Poder Ejecutivo. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el Coordinador General de Participación Ciudadana, el licenciado Joseph Abreu. Proseguimos con nuestro contenido.